Ok, so, para explicar el presente simple yo suelo dividir mi pizarra en dos, como dos hemisferios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general el presente simple no me pide ningún cambio en el verbo. Por ejemplo, play, ya que estamos, este fue el último verbo que usamos, play, como jugar, vamos a usar eso de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir en una afirmación, yo quiero afirmar algo, ¿m? Em, golf. Medio fea mi letra nomás, sobre todo porque estoy sentado. Golf. I play golf, por ejemplo. Pero ¿por qué dejé ahí? ¿Por qué dejé como un espacio para I? I play golf. ¿Qué sería I play golf? Yo juego al golf, ¿no? Pero en lugar de I, Where you wait. ajá, exacto. Puede ir you y no va a cambiar nada. Puede ir we, puede ir they y no va a cambiar nada. Si cualquiera de esos que está arriba, I, you, we, they, puede ir en este lugar y no va a cambiar nada, ¿sí? Obviamente va a cambiar el significado, pero gramaticalmente el resto de la oración no va a cambiar. Cuando digo no va a cambiar nada, el verbo no va a cambiar, ¿no? Entonces yo digo, I play golf, yo juego al golf, you play golf, vos o ustedes juegan al golf, we play golf, nosotros jugamos al golf, they play golf, ellos juegan al golf, y no cambia el verbo. ¿Mm? A eso me refiero. Ahora, ¿qué va a pasar con la tercera persona del singular? O sea, she, he o it. Esto sí me van a pedir cuando el sujeto sea he, she o it, sí va a haber un cambio en el verbo. ¿Y cuál era ese cambio? Se agrega la S al verbo. ¿Puede ser? Exactly, very good. Antonella creo que fue la que dijo, ¿no? Hay una S que aparece, ¿sí? Es como un versito, hay una S que aparece, ¿sí? En el verbo, ¿sí? Entonces, si yo digo she, o he, o it plays golf, le agregamos la S que aparece, va al verbo, ¿sí? ¿A qué verbo va? Al único que hay, porque en la afirmación hay un solo verbo, ¿vieron? ¿Cuál es el verbo? El principal. Play. Y acá plays, ¿sí? El único verbo que tenemos en afirmativo es el verbo principal, pero eso es distinto cuando nos vamos al negativo. Ahí aparece, además del verbo principal, ¿qué otro verbo? Don't. Exacto, y aparece el auxiliar, ¿no? Que en realidad es el do, que cuando lo juntamos con not, que es para negar, el not lo usamos para negar, de ahí es donde surge lo que dijo recién Anto. Ese don't es la contracción de do not. Eso lo sabían, ¿no? Do not se Sí. transforma en don't. Entonces ahora yo voy a negar. Voy a decir, I don't play golf. We don't play golf. They don't play golf. We don't play golf. You don't play golf. Vamos a poner I de vuelta, ¿sí? I don't play golf. ¿Y qué va a pasar entonces? Ahora tenemos dos. Tenemos el verbo principal sigue estando, ¿correcto? Pero además tenemos el auxiliar, que está aquí, que en negativo queda don't. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Va a aparecer el auxiliar, pero ese auxiliar se va a llevar la S. La S que antes estaba en el verbo principal, ahora se va a hacer cargo del auxiliar. Y si le queremos agregar una S a do, se transforma a Doesn't. das, porque no le puedo encajar nomás la S así en seco, ¿no? Tiene que primero mediar una E. Entonces ahí esa es una reglita ortográfica. Does. Y recién ahí la convertimos a negativo. Y de ahí sale doesn't, ¿sí? Entonces, he doesn't play golf, she doesn't play golf, it doesn't play golf. ¿Mm? Pero entonces, fíjense,
Aquí está el verbo principal y ya no tiene la S. ¿Por qué? Porque la S está aquí. Está el do con la S. ¿Sí? Ahí se fue la S. Ya el verbo principal quedó liberado. ¿Qué va a pasar en la pregunta? Vamos a empezar con el auxiliar para preguntar do, y ahí va a venir el sujeto que puede ser cualquiera de estos que está ahí arriba, ¿se acuerdan? Puede ser you, I, we, they. Vamos a ponerle you en este caso. Do you, que es el que más usamos porque le preguntamos al otro, ¿no? Do you play golf? Y la otra persona nos va a decir, hay dos opciones, ¿no? Yes, No, I don't. yes, I do. No, I don't. No, I don't. Vamos a hacerle la N menos fea. Ahí está. Pero recuerden que aquí puede ir cualquiera de estos que está aquí. ¿Sí? Puede ser no, we don't, no, they don't, ¿no? Fíjense qué pasó. Estamos marcando con rojo el verbo. ¿Cuál? El play. El principal, el verbo principal, ¿no? En este caso es play, pero es el verbo principal. En la pregunta, ¿sigue estando? Sí, sigue estando. En la respuesta corta, ¿sigue estando? No. No. En la respuesta corta no aparece el verbo principal, aparece solo el auxiliar, ¿vieron? En su forma afirmativa o en su forma negativa con la contracción ahí, don't, ¿no? Acá está el auxiliar. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense, el auxiliar aparece para negar, para preguntar y para responder, pero no aparece en la afirmación. Es el único tipo de pregunta donde no aparece el auxiliar es en las afirmativas, ¿vieron? Eso es importante, porque eso es lo que hace que la S para he, she esté en el verbo principal. Porque una vez que aparece el verbo auxiliar, la S se va ahí. Es el verbo auxiliar el que se hace cargo de la S, ¿sí? Fíjense acá en la pregunta cómo va a quedar. No va a ser do, sino Does. does. Does, que ahí puede ser he, she o it, ya sabemos. Does she play golf? Does she play golf? ¿Cuáles son las dos posibles respuestas? Yes, she does. Ajá. Yes, she No, does. O no? no, she doesn't. Very good. No, she doesn't. She o he o it, cualquiera de los tres, ¿no? En este caso estamos hablando de she, de ella. Entonces, fíjense una vez más como acá está el auxiliar, está el auxiliar, está el auxiliar, pero el verbo principal ya no en la respuesta, ¿vieron? En la respuesta ya no está el principal. Y el verbo auxiliar, ¿dónde no está? Solamente aquí en la afirmativa. Por eso la S va ahí en la afirmativa, porque no está el auxiliar para hacerse cargo. Si estuviese aquí el auxiliar, sería el auxiliar el que se llevaría la S, pero no está. Entonces va al verbo principal, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, ¿cuándo hay que agregarle la S al verbo principal? Solamente en la afirmación. Esa es la conclusión, ¿sí? Porque en la negación, en la pregunta, en la respuesta corta, siempre está en el auxiliar y siempre, por eso siempre tenemos el does, porque el does es el do con la S, ¿sí? Es el do, es el auxiliar haciéndose cargo de la S, digamos, ¿no? Entonces, solo nos tenemos que preocupar por agregarle la S al verbo principal en afirmativo, ¿sí? Y en afirmativo no está el auxiliar, tampoco le agreguen el auxiliar al afirmativo porque no va, ¿sí? Bien, entonces, hoy le preguntábamos al compañero, what time do you get up? Por ejemplo, ¿no? ¿A qué hora te levantas? Ahora, si queremos preguntar sobre una tercera persona, por ejemplo, Juliana le quiere preguntar a Griselda, ¿a qué hora se levanta Diego? Fíjense, le van a preguntar Juliana va a preguntar por una tercera persona, que en este caso sería Diego. Juliana, ¿cómo le preguntas eso a Griselda? ¿Cómo le preguntas a qué hora se levanta Diego? Sería does
He get up. Ok, eso sería, ¿Diego se levanta? Porque ahí le estás haciendo una yes, no question. Does he get up? ¿Se levanta? Pero ¿cómo sería a Ah, qué hora se levanta? what time? Ajá, what time? Y ahí, what time? What time? Pero, Ajá, está bien. What time? Y ahí viene el auxiliar. No va a ser más do, ahora va a ser does. ¿Sí? What time does? he get up. Ahí Get va. up. What time does he o Diego get up? ¿A qué hora se levanta Diego? What time does Diego get up? Do you remember, Griselda, what time he gets up? Diego gets up at 7 7 in the a.m. morning. Okay, good, good. Except on the weekend, right? No te Except, escucho. No escucho. ¿no se escucha? Ahí sí, ahí sí. Sí. Except on the weekend. Ah, Excepto el fin de semana. yes. Except on the weekend. Recordale que ahora me levanto la siesta, el fin de semana. 2 p.m. 2 p.m. yeah. On weekends he gets up at 2 p.m. Fíjense, la pregunta, what time does, lo único que cambió ahí es el do por el does. ¿Por qué ahora no es do y es does? Porque estamos hablando de Diego y Diego equivale a he. Es tercera persona singular. Ahora, en la respuesta, ¿qué pasó? He gets up at 7 a.m. El get agregó la S. ¿Por qué agregó la S get? Porque no está el auxiliar para hacerse cargo de la S. Entonces va al verbo principal que es get. En realidad, get up es la phrasal verb. ¿Se acuerdan que hablamos de la phrasal verb? Pero el verbo en sí mismo es get. Ahí va la S. ¿Sí? He gets up at 7 a.m. Ok. Julie, ¿te animás a hacerle a Griselda una pregunta más sobre Diego? Puede ser una yes, no Bueno, question. ¿eh? Sí. puede ser. Do he have a children? Ok. Bien, pero Yes. va a ser do antes de que conteste Grisela. ¿Va a ser do? Does he have a children? Ajá. Children es plural, Julie. En todo caso, Ok, entonces, ¿does he have a child o does he have children? Que sería lo más común preguntar. ¿Does he have children? ¿Tiene hijos? Ahí va. Vamos de nuevo, Juliana. does he have children? Yes, he have a baby. Ok, good, good. Yes, he does. En realidad, contestamos con... Perdón. Ajá. He does. Igual Sí. no es grave, Griselda, sí, o sea, en la vida real si eso no pasa nada, pero para sistematizar, empezamos con does, respondemos con does, ¿no? Claro. Does he have He children? does. Yes, he does. Y ahí podríamos aclarar, he has a baby girl, es una nena, ¿no? A baby girl. He has a baby girl. Tiene una beba, sería lo que diríamos en español, tiene una beba. He has a baby girl. Fíjense lo que pasó con have, se transforma directamente a has. ¿Sí? No sigue las reglas, no agrega una S, directamente se transforma a has. Pero es el único verbo que cambia completamente, ¿sí? ¿Solo en la tercera persona? Solo para he, she, it. Solo para la tercera persona del singular. He, she, it. Exacto. He has a baby girl. Lo mismo va a pasar cuando digamos, for example, ¿cómo quedaría? ¿Dónde almuerza Diego normalmente? ¿Dónde suele almorzar? ¿Cómo preguntamos eso en inglés? Where Where Diego usually has lunch. Ok, pero ¿qué pasó ahí? Está bueno el intento, Griselda, está muy bueno el intento, pero no es exactamente así. Volvamos a la estructura de las preguntas. Acuérdense,
Where sería el elemento WH. Pero después viene el auxiliar. Where, does, y ahí ya está la S, o sea que después el verbo ya no tiene la S. Where does Diego usually have lunch? Where does he usually have? El have vuelve a su forma original porque la S ya está en el auxiliar. La S ya está en el do, que queda does. ¿Sí? Ya el sacrificio de la S lo hace el auxiliar. Does he usually have lunch? Where does he usually have lunch? Pero en la respuesta, como la respuesta va a ser afirmativa, ahí no está el auxiliar y ahí sí la S, ahí sí va a tener que volver a cambiar el verbo principal. ¿Vieron? ¿Cómo quedaría la respuesta? He usually has lunch. ¿Puede ser? Ajá, perfect. He usually has lunch in the office. No me acuerdo de eso. Well, I think Perdón. his The parents, parent house. right? That's He right. usually has, fíjense, he usually has lunch at his parents' house. ¿Mm? Para hablar correctamente en inglés tengo que hacer este cambio. En lugar de have, ahora es has. ¿Pero por qué? Porque estamos en afirmativo. Por eso cambia el verbo, ¿sí? Porque estamos en afirmativo. He usually has lunch at his parents' house. Good. Profe, Sí, Anto. no entendí el de have y has. Ok. Yo lo que les expliqué hace un ratito aquí es que solamente en afirmativo ustedes tienen que agregar una S al verbo, ¿sí? Para he, she, it. Sí, ¿Hasta ahí estamos? sí, Para los demás no cambia nada, ¿vieron? Bien. sí. Pero ¿qué pasa con el verbo have? El verbo have no sigue esa regla, porque si no, si siguiese la regla diríamos he haves, pero haves así no existe en inglés, haves. Directamente se Entonces se transforma. ocupa has. Exacto, tal cual. Es eso, ¿sí? Pero esa transformación se da cuando acá, en estas condiciones, cuando el sujeto es he, she, it, o sea, tercera persona singular, y solamente en afirmativo. ¿Por qué? Porque en negativo interrogativo está el auxiliar y es el auxiliar el que se lleva la S. Y por eso do acá es does, porque es el do con la S, does. ¿Se entiende? Sí, Ujú. Anto, ¿cómo le vas a sí. preguntar? Anto, ¿vos hoy charlaste con Lara? Sí, ¿no? Bueno, Anto, ¿cómo le vas a preguntar a Diego si Lara va al gimnasio? ¿Anto? Se nos fue Anto. Ok. Bien, Diego, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Lara va al gimnasio? Yes, she does. Ajá, pero ¿cómo queda la pregunta? No me responda. La pregunta, perdón. Does Lara go to the gym? Perfect, very good, Diego. Does Lara go to the gym? Ahí va. ¿Mm? O sea que siempre que preguntemos sobre él o ella o eso, el auxiliar no va a ser do, va a ser does. Does Lara go to the gym, Antonella? Anto, ¿me escuchás? Está con problemas, Antonella. Profe, Sí. ahí volví. Ok. Bien, ¿te Se animás? me recerró todo, no sé qué pasó. It's okay, don't worry. No te preocupes. ¿Te animás a responderle a Diego lo que preguntó recién? Él preguntó, ¿Does Lara go? No, es que no escuché. Ok. Does Lara go to the gym? ¿Qué te preguntó, Anto? Si Lara va al gimnasio. Ajá, exactly. Y yes, she does. Very good. Yes, she does. Yes, she does.
Yes, she does. Y vamos a agregarle que ella va 3 Bueno, veces mañana por te veo. semana. ¿Te acordás que dice 3 veces por semana, Antonella? No, 3 veces por semana. 3 times a week. 3 times a week. 3 veces a la semana. 3 times a week. Entonces sería she go to the gym 3 times a week. A week. Week. A week. She goes to the gym 3 times a week. Lara, no sé si estamos reinventando. Me parece que estamos reinventando. Ah, sobre me faltó decir el go. Go es, me falta agregarle la S. Ajá. Fíjense, go, cuando agrega la S, hay una E además que hay que agregar, ¿sí? Les voy a pasar cuáles son las reglitas de cuándo va solo la S, cuándo va la E y la S, ¿sí? Bien. She goes to the gym 3 times a week. Ella va al gimnasio 3 veces a la semana. Bien. Anto, le vas a... Go Ajá. sería el verbo, por eso se le agrega la E y la S. Go, ir. Ir, exactamente. Goes Sí. es cuando él o ella o eso va, ¿no? En este caso, ella va. She goes to the gym 3 times a week. ¿Se entiende? Sí. Ok. Lara, are you there? ¿Estás ahí, Lara? Sí, sí. Yes, okay. Do you go to the gym 3 times a week? Yes, Okay. I do. No inventamos entonces, estábamos. No, todavía. Ok, good. Lara, le vas a preguntar a Diego preguntas sobre Griselda. Hoy Griselda nos contó bastante su rutina, hasta qué hora trabaja, qué hace antes, después de acostarse, un montón de cosas nos dijo. Tratemos de recordar, o Diego, mejor dicho, va a tener que recordar. Lara, le vas a preguntar entonces a Diego preguntas sobre Griselda, ¿ok? Sobre la rutina de Griselda. Ok. About Griselda's routine. Come on. Haceme Diego. seña, Grisel. Griselda works. Ahí se agrega la S. No, porque tenés que empezar, fíjate, con el auxiliar. Does, Ok. Does Griselda work? ajá. Si trabaja. ¿Hasta qué hora trabaja? Ah, ¿Cómo le puedo Time. preguntar eso? ahí te What complica. time? Bien, entonces sería, What time? ¿a qué hora termina de trabajar Griselda? Así tendría que ser la pregunta. Entonces empezamos con what time, ¿no? What time. Ah, ok. Y ahí viene el auxiliar. ¿Cómo va a ser el What auxiliar time para Griselda? does? ¿Do o does? Does. Does. What time does Griselda Ajá. Finish work. termina o finaliza? ¿Cómo es terminar? Finish work. Finish. Ajá. What time does Griselda finish work? Finish work. Una vez más, Ahí Lara. está. What time does Griselda finish work? Una cosita Diego. más antes de que Diego conteste que quiero hacer notar. ¿Vieron que siempre es igual la estructura de las preguntas? Elemento WH, what time. Auxiliar, does. Sujeto, Griselda. Verbo principal, finish. Y después, bueno, después viene todo lo demás. Ya otros elementos. Pero lo importante es esa primera parte. What time does Griselda finish work? What time does Griselda finish work, Diego? Do you remember? Creo que es Griselda finish work at midnight. ¿Está bien así o? She finishes work at midday. Finishes. Fíjense una vez más, a finish le hemos agregado ES. Después, ya les digo, les voy a... Yo le quise agregar at work. Finishes. She o Griselda da igual, digamos. Da ¿no? igual, she o Griselda. Está bien. Griselda finishes work at midday. That's right. Very good.
But then she works all afternoon again, right? She works all afternoon again. De nuevo, después trabaja. Toda la tarde. Works, ay, justo ahí apareció la S. She works Viste, all yo- after. Yo le quise agregar a works all, no a finishes. Ah, ok, claro, pero el verbo en finish work es finish, ¿no? Claro. Siempre me hace una mala pasada porque tiene un autocorrector que me cambia algunas cosas. Yo mando y ahí recién me doy cuenta. She, Entonces sería Griselda finishes work ujú, at midday, then works all afternoon again, yes. Mhm. again. And what time does she finish in the evening? What time does she finish work in the evening? 10 p.m. Mhm. She finishes at, no, I think it was 8 p.m. Bueno, It's no me acordaba. 8, right? 8 p.m. ¿Me querés hacer trabajar más? Ajá. Work Toda la extra tarde, dijo. hours. Work extra hours. Ok, good. Bien. Va quedando un poquito más claro cómo es el tema para he, she, it, porque lo único que nos exigen algo más son he, she, it, o sea, la tercera persona del singular. Esta parte yo les había dicho, lo importante es que esta parte quede claro y les había anticipado que ahora íbamos a retomar esto. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Mm? Bien, para la próxima clase les voy a pedir que miren el prezi del hotel, ¿sí? Ya vamos a tratar de enganchar con ese tema. Volvemos a esto y enganchamos hotel, ¿ok? I'll see you on Wednesday. Acuérdense que tenemos clase el miércoles. No. Chau, chau. Nos Bye. vemos. See you. Chao, chao. Chao, profe.